Hola, habíamos dicho que quizás ya íbamos a empezar el tercer capítulo, pero nos quedamos con la espinita y vamos a seguir con el segundo capítulo que tiene que ver con este asunto de la enigmática mostración de la plenitud. Y pues hemos ahondado un poco en ello, pero en la sesión pasada habíamos dicho que aquí se hablaba en general de todos los guerreros, y me parece que dijimos algo así como que no se habla específicamente del Tequehuaque. Sin embargo, pues creo que sí se habla. En el número 5 de este que estamos leyendo, de Fray Diego Durán, Historia de las Indias de la Nueva España, tomo 2. Y bueno, ya con la revisión que hace Garibay, ¿sí? Él la preparó, Ángel María Garibay, 1984, Porrúa. Estamos en el capítulo 29 y aquí es donde se dice digamos, leyes que tienen que ver con el modo de ser del régimen, ¿sí? Habíamos dicho que en el comienzo de su ascensión, que es con el cuarto Tlactuani, que es Iscoatl, serpiente de obsidiana, habíamos dicho que con él se comienza a subir, ¿sí? Porque se gana la libertad, derrotan a Azcapotzalco y decíamos que la libertad de los señores, de los que gobiernan, tenía que ver con una libertad de conquista, porque de ahí en adelante los mexicas ya no se van a detener. Como pueblo guerrero se iban a dedicar completamente a conquistar todos los pueblos de los 4 rumbos, como les había dicho su Dios. Y así lo hicieron, y fueron subiendo hasta que alcanzaron estas leyes. Estas leyes, como les decíamos, son para nosotros como, digamos, expresiones de los mexicas tenochcas, pero cuando alcanzan la máxima plenitud. Es decir, estas leyes se dan en un momento en el que los mexicas han alcanzado la gloria, la honra y la grandeza. No solamente llegaron a ser libres, sino que Mexico Tenochtitlan fue reina y señora de todas las provincias, de todos los pueblos. Entonces, se imaginan la cantidad de tributos, y no solo eso, sino la fama, ¿no? Se decía que pues nadie los conocía a los pobres, ¿no? Aquí en este libro de Cristóbal del Castillo, parece que ¿dónde está? Navarrete pone de las palabras de Hernando Alvarado de Sosomoc, o sea, el que escribe la Crónica Mexicana y la Crónica Mexicayot, y pone aquí una paráfrasis que dice: allí se mostraron los mexicanos chichimecas y los moradores cercanos, los serranos otomís, murmurando unos y otros decían sobre los mexicanos: ¿qué gentes son estas? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué parecen gentes remotas, alborotadores, malos, belicosos? Como decíamos,
no solamente nosotros pensábamos lo que pensamos de los antiguos mexicanos, sino que también en la antigüedad se les veía así, ¿no? Terribles eran los mexicanos. Entonces, decíamos que este escrito que les presentamos tiene que ver con el modo de ser del régimen, porque se va especificando, decíamos, la ley cuarta, la cuarta cosa que el dios Huitzilopochtli les manda al pueblo de los Macehuales, de los Mexitin, el primer nombre de los mexicas. Entonces, lo que decíamos es que no se nombraba Tequihuaque, y sí no se nombra Tequihuaque, pero esto fue escrito por Diego Durán, ¿no? Que, como dice Garibay, era más mexicano que nada, porque digamos que él también así como todos, o como muchos criollos o mestizos, digamos que se dejaron ser por lo que hoy es México, por lo que era México, y que ha hecho de ese México lo que es hoy. Somos herederos de ese México. Entonces, les vamos a leer la parte en donde dice Tequihuaque, que no la consideramos en la clase pasada, pero revisándola bien. Por eso vamos a hacer este último video sobre este tercer capítulo, que es la plenitud divina. Entonces les leo, que este fue, creo que también les leí en la clase pasada. El rey, viendo que a todos les parecía así, bueno, había pasado algo, ¿no? Dijo a Tlacaelel que relatase las preeminencias que a los que en esta guerra se mostrasen valerosos y trajesen algunos precios para el sacrificio. Aquí, solo con eso. El rey le dice a Tlacaelel que les relatase las preeminencias que se les va a dar a los que se muestren en las guerras, a los que se mostrasen valerosos y trajesen algunos presos para el sacrificio, los cautivadores. Otra vez. Por eso es que todo lo demás pues tiene que ver con el Tequihuaque, ¿no? Lo dijimos en la sesión pasada. Digamos que es una manera de explicitar más la ley cuarta. Todo lo que leímos es poco, pero digamos sustancioso. Porque ahora que nos vayamos ya con Moctezuma el Juicamina, ya al final, el olvido trágico de la Mexicayot, pues ustedes van a ver cómo concuerda todo esto, ¿no? El Teamochtli, la ley cuarta, la reivindicación, la restauración en el gobierno de Izcóatl, la quema de la historia, este momento en el que alcanzan la gloria los mexicas y estas leyes, estas maneras de poner leyes, ¿no? Entonces Moctezuma el Juicamina le dice a Tlacaelel, diles lo que les vamos a dar, ¿sí? Las nuevas leyes que va a haber. Para los que en esta guerra se mostrasen valerosos y trajesen algunos presos para el sacrificio. Entonces, las preeminencias que el rey les va a conceder y les va a dar a todos aquellos que se mostrasen valerosos, o sea, el temple sagrado del valor, y trajesen algunos presos para el sacrificio, la ofrenda para el Dios, ¿no? El Tequihuaque, el que trae los cautivos, el que cautiva. Entonces, estas preeminencias van a ser precisamente para los Tequihuaque,
Parece que todos eran tequihuaque, todos los guerreros a eso iban. No solo iban a pelear o a matar, iban a cautivar, se iban a poner en peligro para lograr cautivar un hombre y llevarle o poder llevarle un corazón al dios Huitzilopochtli. Bueno, decíamos que como que se dividía en varias partes el texto, ya nada más como para cerrar, ¿sí? Decíamos que estas leyes que dicta Tlacaelel son terribles para los que en apariencia son señores. Recordamos en el gobierno de Izcoatl que algunos señores se querían entregar. Entonces estas leyes son como una especie de filtro, es una ley infalible, leyes infalibles por las cuales aquí en el modo de ser, en el ámbito de los guerreros, en los palacios, en el gobierno, en la nobleza, no puede haber hombres cobardes. Con estas leyes, digamos que no se le permite a nadie, se ordena que todo lo que leímos, ¿no? Primeramente, habíamos dicho que todo lo que se les va a dar. ¿Y qué se les va a dar? Pues lo que su Dios les prometió. Todo, ¿no? Recuerdo aquí, en la ley, quinta cosa. En la segunda cosa, de las leyes del dios Huitzilopochtli, en el Teoamochtli, en la palabra divina, en el códice sagrado, dice, segunda cosa, los guerreros, los varones, los tequihuaque, los tonsurados, tendrán por nombre cautivadores, pues así yo os lo ordeno. Y ellos en nada se valorarán. Bueno, me gusta más la traducción de Paso y Troncoso, porque dice, y para ellos, ¿recuerdan qué es lo que habíamos dicho anteriormente? Decía, y serán para estos mismos, escuchen la traducción de Troncoso, y serán para estos mismos, y ahí hice un paréntesis, y serán para estos mismos que en nada se tendrán, o sea, los tequihuaque en nada se tienen a sí mismo, en nada, no es de que no se valoren, sino al contrario, ellos saben que se deben a su Dios, se deben a su patria, ellos mismos su vida la entregan por ella. En ese sentido ellos como individuos no son nada. Entonces la traducción de Troncoso queda así, y serán para estos mismos que nada se tendrán las mantas labradas, las delanteras de bragas o mastates, las mantas pintadas de plumas colgantes de ave preciada, de la manera que sean sus divisas, sus escudos de ellos, que principalmente a lugares donde se hace la pluma rica, verde, etc. Todas estas cosas, una y otra vez durante toda la peregrinación, se les repitió. De tal manera que, no sé, recuerdo a un maestro de náhuatl, a Yowali, yo creo que muchos lo conocen, trabaja aquí en la UNAM, y él decía así como que le daba hueva, ¿no? Escuchar todas estas cosas de decir, y heredarán esto, y
y ustedes serán dueños de esto y se les darán mantas de colores del tocado, colgante de plumas, ¿no? Armas, escudos, muchas plumas finas, chalchihuites preciosos. No sé por qué, pero es así como que no le gustaba mucho, así como que tal vez este asunto de ver a los antiguos mexicanos y más bien le gustaba subrayar, quizás sea por eso, a los pueblos originarios vivos. Pero bueno, regresemos a esto. Y serán para estos todo eso, que nada se tendrán. Serán para los tequihuaque todas las riquezas. Ellos que nada se tendrán, y entre paréntesis pone Troncoso, que no tienen miedo, pues se les dará todo esto. Y las preeminencias son precisamente todo eso. Todo lo que su Dios les había prometido, aquí se logra. Y aquí era tanta la excelencia de los antiguos mexicanos, tanta la plenitud, que ya todos los guerreros parecían reyes, ¿no? No sé qué es lo que podrían querer más, ¿no? Pero es algo muy curioso, es decir, esto que nos dice Troncoso, ¿no? Nos dice, para los tequihuaques será todo, pero ellos mismos, consigo mismos, se tendrán en nada, ¿sí? Solo de esa manera es como se puede de alguna manera no se podrá decir, perdón, que hablan por teléfono.